Vamos ya con la imagen del día. La imagen del día, sorprendente. Sorprendente. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver no es solamente una venduta en una calle de La Habana. Hay imágenes que informan, yo se las traigo aquí, y ustedes los ven en los diarios y en programas informativos diversos. Pero hay otras que estremecen, por eso les decía. Y la que están a punto de ver resume en apenas unos segundos, solo unos segundos, el drama que viven miles de familias cubanas. La protagonista, como les decía, no es un político, no es un funcionario, es una niña. Y lo que lleva en las manos no es para que un infante, ni niña ni niño, lo lleve en sus manos. Antes de contarle más, vea usted mismo estas imágenes y luego le digo quién las publicó. ¿No tienes que lo pidió él? ¿Al corazón? ¿Ese que lo pidió él? Sí, yo tengo. ¿Cuánto vale? ¿A cómo vale? ¿A cómo vale? $700. Si no lo tengo o no lo tiene nadie que tenga que ver con eso, ¿esto qué es lo que es él? Viagra. ¿Oyeron eso? Viagra. Una niña ahí, la tienen ahí sentada vendiendo todo eso. Un pequeño documental que hizo Silverio para que se viera cómo está Centro Habana. Silverio, cómo está Centro Habana. Para que vean ustedes. Y no hay más nada, ya todo dicho, el comandante lo dice todo. Impactante, ¿eh? Una menor de edad vendiendo medicamentos de adultos en plena calle. Y lo escucharon decir a la propia niña: ¿qué vendes? Viagra. El video, como ven, lo divulgó Silverio y muestra una realidad que desarma cualquier discurso oficial, porque el régimen intenta hablar e insiste de logros, justicia social, y hay familias que sobreviven como pueden. Y entonces el peso de esas malas gestiones del régimen terminan asumiéndolo también los niños, quienes tienen que, pues, tomar responsabilidades que nunca deberían haber cargado. No hablo de la venta ambulante, que tampoco un niño no debe por qué estar en un pasillo vendiendo absolutamente nada, solo porque quizás se acompaña a los padres, o los padres se acompañan de los hijos, pues, quién sabe. Hay dos mensajes ahí, ¿no? Una familia entera está tratando de salir adelante, no quiere dejar los niños solos en la casa y los protege. Pero este es el rostro más doloroso de la crisis cubana, donde se ve a una niña vender ese tipo de medicamentos. Esto ya no es un problema económico, no. Esto es: el país ha desplazado a la infancia y se ha vuelto a poner delante. Esa es la imagen del día. Silverio, por cierto, muchas personas que no lo conocen, es un preso político que cuando cumplió su sentencia pues estaba muy enfermo, y por eso es que quizás necesitaba ese clopidogrel que él preguntó al principio del video. Un medicamento comúnmente conocido por la marca Plavix, medicamento antiplaquetario de venta bajo receta que se utiliza para prevenir la formación de coágulos sanguíneos. Habría que preguntarle a Silverio, ¿no?, si está necesitando este medicamento. Le voy a escribir. Así ha abandonado ese régimen a los suyos. Y diariamente, la verdad es que no solo ya sorprende, es que duele aún más. Duele y mucho. Quiero que me comenten, quiero que me acompañen. Voy a traer sus comentarios. Voy a señalarlos acá para que me digan cuál es su opinión de lo que acabamos de ver
y de los temas que todavía nos falta por ver aquí en Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina. Voy a traer esa bandeja de comentarios en pantalla para poder leerle un poco más cómoda desde este monitor de mi segundo dispositivo aquí en mi mesa de trabajo. Quiero que presten mucha atención. Esto acaba de ocurrir. Salió de Miami hacia Cuba, ahí lo ven. El primer cargamento de paquete de ayuda de $100 millones. Y les voy a decir lo que lleva el avión. Esto es para la cúpula, que en su momento dijeron que dónde estaban los $100 millones, porque ellos esperaban que les dieran el efectivo. No, la ayuda de los $100 millones se va a canalizar de esta manera. ¿Qué llevaba ese avión? Les he realizado esta gráfica para tener en números lo que contiene ese avión. Ese es un avión de carga de la compañía 7 Air. Despegó desde el Aeropuerto Internacional de Miami con el primer cargamento de paquete de ayuda humanitaria de esos $100 millones que Estados Unidos pues destinó al pueblo cubano. El vuelo inaugural transporta unos 700 kits de higiene, 700 artículos alimenticios con destino a La Habana. Su salida estuvo precedida por una conferencia de prensa con funcionarios estadounidenses aquí en la ciudad de Miami, y lo confirmó el diario Café Fuerte. El Departamento de Estado precisó que la entrega se va a coordinar a través de organizaciones independientes. Entre ellas está Catholic Relief Services, está Caritas Cuba y está la Iglesia Católica en Cuba, sin ninguna intermediación del gobierno cubano. Esa asistencia subraya la importancia del compromiso sostenido de Estados Unidos con el pueblo cubano al proporcionar esa ayuda humanitaria de primera necesidad y un apoyo vital para quienes enfrentan una escasez cada vez mayor de alimentos, medicamentos, combustibles y otros servicios esenciales. Así lo señaló esa declaración oficial. Ahí yo le estoy mostrando los números y hay varios datos. Del total de 60 millones, esos 60 millones van a ser gestionados por la Iglesia Católica y los otros 40 millones restantes a través de organizaciones no gubernamentales de máxima confiabilidad. Se estima que ese paquete completo va a beneficiar a entre 100,000 y 120,000 familias en toda la isla. Y quiero traer un poquito de historia, ¿no? Porque este envío tiene antecedentes porque los 9 millones previos que ya se hicieron, ese cargamento se suma ahora a 2 montos anteriores por un total de esos $9 millones, que en su momento el designado dictador cubano y el Bruno trataron de minimizar, que no habían llegado 3, que primero habían entrado 2 y algo y que segundo entraron casi 3. Pues no, esos son 2 envíos valorados en 9 millones. Y se enviaron desde enero de este año como respuesta al huracán Melissa, que azotó al oriente cubano el pasado 29 de octubre del 2025 y que afectó a más de 3 millones de personas. Allí está la ayuda prometida por Estados Unidos. Salió hoy en ese avión de carga 7 Air, con todo ese contenido de ayuda alimenticia y ayuda médica. Porque después dicen que no llegó la cantidad total. Ahí está con fechas, cifras, para que puedan recordarlo el día de mañana. Y si no les sirve el recuerdo, pues graben cuando aterrice en La Habana ese vuelo, ¿no? Y ténganlo ustedes allí. Voy a ver si la televisión oficial recoge este momento y lo divulga como ha hecho con otros países que le han enviado la ayuda. Caso de Brasil recientemente. Quiero que lo hagan. Lo han hecho con China y sus toneladas de arroz.
En otra temática, ayer les dije que no le iba a traer estas declaraciones, lo que está diciendo el designado dictador cubano Díaz-Canel y lo que dijo en una entrevista, ¿no?, a RT. Siguen conservando el poder. Yo les voy a resumir, nada más les voy a traer una breve parte de esa entrevista, de esa larga entrevista. Siguen conservando el poder con prácticas capitalistas y control del partido. El gobernante adelantó 121 medidas de ese paquete de 176 que van a comenzar a aplicarse a finales de este mes de julio, que si había alguna duda sobre el fracaso del modelo socialista impuesto en Cuba por Fidel Castro, pues él las dice despejadas esas dudas. Reconoció que el difunto dictador tuvo que recurrir a prácticas capitalistas para intentar sacar a la economía de la isla a flote, esto en la década del 90, habló de la despenalización del dólar, que sí, que les dolía, pero que tuvieron que hacerlo en aquel momento. El gobernante designado hizo la afirmación en esa entrevista que les decía al canal de propaganda rusa, RT, en español, en la que se dedicó a defender ese paquete, el de las 170 y tantas medidas que supuestamente van a enderezar la economía de Cuba. Yo quiero que vean la parte en la que el corresponsal de RT en español y vocero del régimen, aclaro, del régimen cubano, que se llama Oliver Zamora, le hizo esta última pregunta, que es suficiente su respuesta para entender lo desconectados que están todas estas personas. Con este tipo de respuestas es que tienen al pueblo así, mira, ¿qué va a pasar? Sí, va a pasar, ellos van a ceder. Los tienen mareados. Y es que este ha sido el viejo discurso del voy a hacer, te voy a prometer, en esta fecha vamos a implementar este tipo de medidas, te voy a subir el salario, pero las voy a implementar el mes siguiente y así. Es una especie de vueltas que dan en un mismo espacio. Vamos a ver esta pregunta que le hizo el moderador de RT y vocero del régimen y la respuesta que él da. Una última pregunta. Para salir de un momento tan terrible como el que estamos viviendo, hace falta estrategia, hace falta flexibilidad, hace falta unidad, hace falta muchas cosas. Pero dentro de todas esas cosas, hace falta también, presidente, esperanza. Esperanza, claro, sí. Esperanza. La esperanza de que se puede salir de este momento a pesar de las circunstancias tan difíciles. Y esa es mi última pregunta. ¿Podemos salir a pesar de todo? Vamos a salir, Oliver, y podemos salir. Ahora, yo te diría, vamos a apoyarnos en Galeano. A Galeano una vez le preguntaron algo sobre la utopía. A lo mejor no lo digo con las palabras exactas, no es la imagen que tengo de algo que leí. Y Galeano decía, la utopía está en el horizonte. Cuando caminamos 2 pasos, la utopía retrocede 2 pasos. Y el horizonte se adelanta en 10 pasos. ¿Para qué sirve la utopía? Para caminar. Yo diría que la esperanza es lo mismo. La esperanza sirve para caminar, para... Quiero leerles sus comentarios. Este hombre cree que con utopía se enciende un fogón, una hornilla de cocinar. Los pasos que ha dado ese sistema han sido hacia atrás, de retroceso. Se vive hoy en día dentro de Cuba como si fuese la era paleolítica. Y este hombre habla no solo de utopía, sino de pasos hacia adelante. Con ese discurso vacío no vamos a ver ningún tipo de conversaciones concretas con la administración Trump. Porque están en esa vuelta de un tema, de una medida, de una frase, de un recordar al fallecido primer dictador cubano
Fidel Castro, que ahora viene su centenario, y recordar sus frases, así no vamos a ver absolutamente nada de desarrollo dentro de Cuba. Y entonces esto no lo ven muchas de las personas dentro de Cuba. Esos que de verdad, los barrios más polémicos, los más difíciles para ellos, me refiero a las personas que protestan en las esquinas, que suenan cacerolas, esos son los barrios que más horas están sin corriente. ¿Por qué? Porque si esos barrios vieran nada menos que esta entrevista, ahí mismo salen todos. Porque no podemos hablar de utopía y de poesía en una situación tan crítica como la que vive ese país, por cuenta de ustedes. Y el resultado es ese, lo que pasa ahí, lo que pasa en Nicaragua, lo que pasó en Venezuela y se está tratando de eliminar. El resultado de esa fórmula de gobierno que le copió Venezuela a Cuba es ese. Quiero hablar para aquellos que tienen un romance con el socialismo, con la socialdemocracia, porque para poder defender lo que les voy a defender hay que sufrirla, tenemos que haberla vivido. Pero nosotros los que la vivimos, conocemos el comunismo, conocemos el socialismo, conocemos el resultado, se los estamos mostrando, la prensa se los está mostrando a diario, a todos, comunidad internacional, líderes electos, congresistas aquí en Estados Unidos. No hay que haber nacido en Cuba, Venezuela o Nicaragua para decirles que esto es un sistema fallido y que cualquier sesgo o rasgo de socialismo o comunismo nos puede llevar a esto. Y por eso voy a volver a traer el informe del Departamento de Estado sobre las 6 décadas de influencia, espionaje y subversión del régimen cubano aquí en Estados Unidos. Sigue generando reacciones. En el día de hoy, yo les he traído la reacción de una congresista quien lanzó una advertencia que no pasó desapercibida. Quiero que primero veamos el video, porque le envió un mensaje directo a la prensa y a aquellos que se hacen llamar, como bien ella dijo, ¿no? Como ustedes le llamen. Eso no es lo que debemos darle cabida aquí en Estados Unidos. Vamos a verla. I don't care what they call themselves, but when you're taking pages out of the playbook of Karl Marx, pushing for abolishing private property rights and seizing the means of production, or Hugo Chavez impacting the Supreme Court, that's what you're going to get. So they can call themselves Democrat socialists, but the reality is that the Communist Caucus, the Commie Caucus, is coming to Congress. And it's going to be a rude awakening if we don't all pay attention. And that includes the press. Think about what's happened in those countries where they've had socialism and communism. The press is the first one to go. When they finally consolidate that power, the media is the first one to go, and it is a state-run media. So it's incumbent upon all of us to get the truth out there about the threats that we are facing as a country with these radical people that want to bring this horrific ideology here. Más claro ni el agua. La congresista republicana Nicole Mayotakis, cuya madre nació en Cuba y escapó de esa dictadura, lo sabe, lo conoce. Le envió un mensaje directo a los que incluyen esa lista que reveló el informe del secretario de Estado Marco Rubio y habló directamente lo que significa comunismo o como le llamen, y un mensaje a la prensa. Si la prensa aquí en Estados Unidos, la prensa americana, porque a la prensa de Miami la tienen como una especie allá arriba en Washington, como una especie de hervidero de apasionados anticastristas. Yo me anoto, lo soy. Pero hay que aprender de todos aquí en la Florida, en Miami. No podemos estar equivocados. Todos no podemos estar equivocados. Quizás no estemos de acuerdo con un punto de vista de cada uno,
pero no podemos todos estar equivocados. Entonces yo le reitero ese mensaje. La prensa estadounidense es la que tiene que abrir los ojos. Tuvimos que esperar 60 años para que se supiera y se diera a conocer este informe del Departamento de Estado. ¿Qué más van a esperar? ¿Qué más van a esperar? Ahí lo dice ella. Un grupo de comunistas está llegando al Congreso. Ahí los dejan. Piden sesiones. Yo he puesto aquí videos donde abuchean al secretario de Estado, no a la guerra en Cuba, sin conocer qué pasa. Sin conocer qué es lo que pasa. La prensa y otros derechos son los primeros en desaparecer una vez el comunismo se instala, Hay que estar al pendiente de todo lo que esté ocurriendo dentro del Congreso. Cuando vayamos a escoger a nuestros representantes, aquí en Miami, no hablo de Miami, aquí en la Florida hay bastante educación al respecto, porque estamos en un melting pot de lo que es el sufrimiento, ¿no? de las dictaduras, de los regímenes. Y conocemos, primero los cubanos, luego los venezolanos, los nicaragüenses, conocemos el resultado de esas ideas y de esos gobiernos. Pero ahí fuera, en otros estados, no piensan igual. Tenemos el ejercicio de la libertad de expresión, puedes decir lo que quieras, allá arriba es así, ¿no? En Washington. Te sientas ahí, pides la palabra, te anotas para hacer algún tipo de declaración, inscribes un partido al que se desconoce a qué se dedica, todos esos derechos. Pero hay que informarles y cultivar a estas personas. Fíjense si el Congreso, como ella misma dijo, está penetrado. Ya hemos visto que hay varios congresistas que han ido de visita a Cuba y vienen con un informe, hay que suspender el bloqueo. Pero estas declaraciones que les traigo hoy, de la congresista demócrata, Pramila Jayapal, de este mes, durante una audiencia del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, precisamente fue el 14 de julio de este año. Ella interrogaba al secretario adjunto de Estado, Caleb Orr, sobre la política de sanciones de Estados Unidos hacia Cuba. No tenía nada que ver estas preguntas que ella le hizo a Orr con el tipo de audiencia que se estaba realizando ese día allí. Les voy a decir, es la audiencia conjunta de los subcomités para Asia Oriental y el Pacífico, y también para Asia Meridional y Central, del Comité de Asuntos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Oigan el título y el tema. Además, el título de la sesión era Más rendimiento por cada dólar, alineando la diplomacia comercial entre el Departamento de Estado y el Departamento de Comercio. Sin embargo, durante su turno de preguntas, ella aprovechó su minuto de fama. Sí, un minuto de fama que ella creyó que había descubierto el agua tibia. La congresista demócrata Pramila Jayapal desvió el tema de la audiencia para abordar la política de Estados Unidos hacia Cuba. Y así es como cuestiona a Caleb Orr, secretario adjunto de Estado para Asuntos Económicos, Energía y Negocios. Pero ella, en la llaga, ella acababa de venir de Cuba, junto a otros, y ella tenía que expresar su deseo, ¿no? Vamos a escuchar y verla. Are you aware of Article 33 of the Fourth Geneva Convention that prohibits collective punishment? It's a yes or no question. The collective punishment is being imposed by the Cuban regime. So do you know that what President Trump stands what is the against. definition of collective punishment? Do you know?
in the Geneva Convention? The Cuban regime is the one that is punishing What is its the people. definition? Obviously, you don't know, so let me tell you what it is. No protected person may be punished for an offense he or she has not personally committed. And Mr. Orr, that is exactly what this embargo is intended to be. It's a form of collective punishment. Ahead of the United States placing its embargo on Cuba in 1962, a classified State Department memo stated that the goals of broad-based U.S. sanctions should be to, quote, deny money and supplies to Cuba to decrease monetary and real wages and bring about hunger, desperation, and overthrow of the government. We are 60 years later now. And none of the goals that you are talking about have been realized. But what has been realized is the Cuban people have been essentially destroyed. Infant mortality up, no food, no water, no medical supplies. Since the imposition of the embargo on Cuba, has Cuba held fully democratic elections? The Cuban people have been deprived the access to democratic So the answer is no. Have they ceased the detention of political prisoners? The answer is no. So, Mr. Orr, maybe it is time for the United States to think about another way of addressing the policy goals that we have, other than punishing the entire Cuban people. That is what I saw. I don't know if you've been there recently. I was there just a few months ago. I could not believe what I saw. And I got to tell you, Mr. Orr, the American people are incredibly generous. To create that kind of collective punishment on a nation of 9 million people that is just 90 miles south of our border, I think Americans would be horrified. I think they would be absolutely horrified that young premature babies in a maternity hospital cannot get an incubator, can't get a ventilator. Doctors and nurses are holding up cell phones and using the light of their cell phones as they perform major surgeries. This is not the way to go about diplomacy. There should be a negotiated agreement between the United States and the Cuban government. And I have met with dissidents, I have met with the president, I have met with people across the political spectrum. What everyone agrees on is that the collective punishment of the Cuban people is wrong. And the United States should lift the embargo, allow fuel to get to Cuba, and we should make sure that we actually invest in a relationship that helps the American. Así de fácil, levantar el embargo para tener una mejor relación es un castigo colectivo cruel y un bombardeo económico, algunas de sus palabras. Para la Jayapal, ella quiere esto. Ya le pregunta si ese castigo, ella le llama castigo, el embargo, si ese castigo ha dado resultados, si se está pidiendo elecciones libres, ¿se han hecho? No, entonces si ese castigo no ha funcionado con las elecciones libres, ¿por qué no conversamos de vuelta? Y entonces, ¿a cambio de qué, Jayapal? ¿A cambio de qué? Yo quiero, Jayapal, que vayas a China y entonces me digas si ese trabajo forzado en China, donde hay comunismo, impuestos sí o sí, y vengas aquí a decirle a los americanos que votemos porque aceptemos que la China esté sencillamente infiltrada dentro de Cuba, a 90 millas de Estados Unidos, y que nuestra seguridad nacional esté en peligro porque sí, porque China tiene un trabajo que hacer dentro de la isla, porque Irán tiene un trabajo que hacer dentro de la isla, y no queremos nada a cambio. Y así entonces el pueblo va a tener una cuna, va a tener para nacer un niño y van a tener corriente en los hospitales. Definitivamente Jayapal no visitó Cuba, y si lo hizo, no lo vio, y que se reunió con la disidencia. Quiero pruebas. Quiero que me lo muestren. Porque con las únicas personas que se hicieron fotos, la Jayapal y otro más, el Jackson, fueron con la cúpula castrista. Quiero, Jayapal, que vuelvan. Entonces van al Congreso a hacer estos pedidos. Y Orr, Caleb Orr, es un hombre muy joven, nacido aquí en Estados Unidos. Que luego vuelvo y repito, hay que leer para sentarse delante de todas estas personas que llevan años allí, que son abogados, igual que Orr quizás,
pero hay que leer y conocer de los temas, de qué está pasando con Cuba y Estados Unidos. Voy a leer qué está pasando en Cuba, para poder defender lo que defiende la congresista María Elvira Salazar, para poder defender lo que defiende el congresista Carlos Jiménez, para poder defender lo que defiende el congresista Mario Díaz Balart. No solo porque son cubanoamericanos o de origen cubanoamericano. El único cubanoamericano nacido en Cuba es Carlos Jiménez, el congresista Carlos Jiménez. Entonces vamos a tener 3 congresistas ahí en Washington y una administración actual tratando de acabar con estas ideas y este tipo de pensamiento socialista y comunista infiltrado aquí en Estados Unidos con 3. No lo vamos a poder lograr. La prensa tiene su trabajo y no por 3 o 4 años en un término X de una administración o por 2 años restantes del actual presidente. No, la prensa tiene un trabajo que hacer siempre. Les voy a leer cómo introducen el comunismo aquí en Estados Unidos. Esto que les voy a leer, y les voy a poner desde ya la portada del artículo. He aquí. Este artículo me explicó claramente cómo introducen el comunismo aquí en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo. Pero aquí la fórmula de cómo han podido infiltrarla aquí en Estados Unidos. Esta es la respuesta. Este artículo, como ven, se titula Perspectiva, cuando el socialismo se disfraza. El autor es Frank Zimmerman. Es un analista senior que fue invitado para escribir este artículo, por cierto, a Miami Strategic Intel Institute. Y guardé este artículo que es de este mes de julio. Lo guardé porque me pareció interesante y dije algún día lo voy a necesitar. Y hoy es ese preciso día. Por cierto, este texto está adaptado para publicación editorial a partir de un capítulo de 12 mitos sobre el socialismo. Es un libro de Frank Zimmerman que me voy a buscar porque si este artículo pues me reflejó y en un solo concepto pues me pudo describir lo que hacen estas personas con la sociedad a donde ellos pues se inquisten como cáncer. Por eso quiero leer ese libro. Les traigo y les adelanto este artículo. Como ven ahí lo dice, texto adaptado para la publicación editorial de un artículo de 12 mitos sobre el libro de el socialismo de Frank Zimmerman. Y les voy a leer una estrofa, un párrafo. Dice, el socialismo contemporáneo ya no entra en la conversación pública. Esto es parte del artículo. El artículo no comienza así. Dice, no entra en la conversación pública hablando de dictadura del proletariado, de expropiaciones masivas, así ellos no entran con el temita, no, o de planificación central. Eso es un vocabulario que quedó demasiado ligado a la experiencia soviética, la censura y el racionamiento y la pobreza administrada. Por eso aprendió a presentarse ahora de otra manera. Sustituyó el lenguaje de la revolución por el de los derechos. Escuchábamos ya a las Ayapal. La escuchábamos. Derechos, la equidad y la justicia social, sin abandonar necesariamente su aspiración de ampliar el control político sobre la economía. Aquí en Estados Unidos, dice el artículo, su principal puerta de entrada es la justicia social. ¿Cuál? Miremos a Nueva York. La vivienda asequible, salud universal, la deuda estudiantil, el transporte gratuito, el control de las rentas, impuestos a los ricos, transición energética, derechos laborales, defensa de minorías y crítica al poder corporativo. Otra parte de ese artículo dice, si se presentara como heredero de la Unión Soviética, de Cuba, de China maoísta o de Venezuela, encontrarían una resistencia inmediata.
Al envolverse en el lenguaje de la compasión, esto baja las defensas. ¿Tiene sentido? Ya no propone expropiación, sino propiedad pública. No invoca la lucha de clases, sino trabajadores contra multimillonarios. No promete control, sino democracia económica. Ese es el nuevo vocabulario. No elimina la vieja lógica. La suaviza, la vuelve culturalmente aceptable. Si quieren leer ese artículo, pues les voy a dejar el link en la descripción del programa, bien vale la pena. Sobre el autor les voy a decir, Zimmerman es un estratega de medios, es analista político, autor y productor de multimedia cubano-estadounidense con más de 25 años de experiencia en comunicación, televisión, publicidad, asuntos públicos y producción estratégica de medios. Quiero que leamos ese artículo. Les invito. Esa es la fórmula con la que tratan ellos de imponer ese socialismo, ese comunismo. El que no solo rechazo con pasión, rechazo con vehemencia, porque lo viví, porque lo sufrí, porque cercenó años de mi juventud y así les tiene cercenada la vida y el futuro a esos jóvenes que se encuentran ahí dentro. Y ese sistema es el que hizo que millones de personas se separaran de la familia. Y ese sistema es el que tiene a muchas familias separadas, no solamente por pensar diferente, sino porque hay un estrecho entre la Florida y Cuba, donde han muerto miles de personas por deshacerse de esa dictadura. Y como la conozco, pues yo defiendo con vehemencia el capitalismo y defiendo, pero con más vehemencia aún, que hay que decir la verdad, porque eso la tratan ellos de ocultar diariamente ahí dentro. Al dejarlos al descubiertos, esa va a ser nuestra arma desde aquí fuera. Y es el arma que tienen los presos políticos dentro de Cuba, porque no paran de decir la verdad desde dentro. Y por eso los destierran. Por eso les son un enemigo muy potente. Yo los he aquí comparados. Ellos ven a un opositor o a un periodista independiente como un cañón delante, todo un tanque de guerra frente a ellos. Y si dejamos que eso siga en desarrollo, esa tendencia a tener esa sociedad socialista y esos derechos sociales, y a mí al principio, cuando uno llega de Cuba, pues sí, lo regalado, qué bueno. Pues yo le tengo ya un poquito de miedo cuando un presidente me dice, aquí en Estados Unidos, no, que voy a mandar una ronda de cheques de tanto para ayudarlos. Cuando la pandemia. Pero cuando llega otro y promete, voy a enviar una ronda de cheques para aquellos que ganen entre menos, y digo, pero ¿y entonces? Estamos imitando. Y ese dinero, ¿de dónde sale? Y así sucesivamente, ¿no? No podemos permitir tampoco, hará falta o no un chequecito extra, pero ahí es donde empieza todo a caminar por la ayuda social, por lo gratis. Aquí lo único que es gratis es la sonrisa. Y al que le gusta lo gratis, yo les tengo otro calificativo, mi opinión, ¿eh? Ese es vago. Ese es holgazán. Les invito a que aprendan conmigo a cómo suscribirse al canal si es que no lo ha hecho todavía. Es muy sencillo. Muchas personas me dicen, te veo desde mi celular, pero no me llegan las notificaciones de cuándo sale tu programa. Esta es la manera de hacerlo. Les voy a poner en pantalla la pantalla, valga la redundancia, del teléfono que tengo en mis manos. ¿Cómo no perderse uno de los programas de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina? Vayan a la aplicación de YouTube en su teléfono móvil. Luego a la lupita que tienen encima a la derecha, ahí van a escribir mi nombre, Y-E-L-E. Rápidamente les va a salir en la primera línea Yelenis Reina, con solo escribir 2 o 3 letras. Yelenis Reina, ahí le hacen clic,
Ahí están viendo la portada del canal de Yeleni Reina, donde pueden ver ni más ni menos con Yeleni Reina. Justo donde dice suscribirme, le hacen clic, ya está suscrito. ¿Qué pasa? Debajo va a tocar donde dicen suscrito, pero ahí va a tocar todas. Ahí está saliendo debajo. Dice notificaciones. Dice personalizadas. Usted escoge. Yo le voy a dar todas porque yo quiero saber cuándo mi programa está en el aire. Si usted lo hace y se suscribe, mil gracias. Si no lo ha hecho y alguna persona que conozca del programa no lo ha hecho, pues compártale este video para que aprenda y no se pierda ninguno de los programas de ni más ni menos con Yeleni Reina. ¿Quién sabe? Y un día, si está suscrito, puede ganarse algún regalito. Mil gracias por ver el video, compártanlo para que muchas personas se enteren cómo recibir las notificaciones de ni más ni menos con Yeleni Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Mil gracias.